Muy buenos días, muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a tratar de ser conciso, como siempre, como siempre intento. Tenemos que explicar, o voy a intentar explicar, el sistema recursivo dentro de la provincia de Buenos Aires. Voy a tratar exclusivamente el sistema de recursos procesales en penal en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que existen recursos procesales ordinarios en penal, no es específicamente en penal en la provincia de Buenos Aires. Los recursos procesales se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Voy a hacer digamos, una pequeña mención a ambos recursos, explicando algunos aspectos prácticos, como siempre intento hacer, de forma práctica, y después con una pequeña explicación teórica, si se quiere, o más bien digamos, una explicación esquemática, más bien, ¿no es cierto? Ustedes saben que a esta altura de la carrera, que ya prácticamente casi somos colegas, ustedes ya saben que los jueces eh, son seres humanos, ¿no es cierto? Y como tal, muchas veces se suelen equivocar en las resoluciones que emiten, y los recursos procesales van a ser los medios que los litigantes, tanto la acusación, esto es la fiscalía y el particular damnificado, como así también la defensa, digamos, los recursos van a ser los medios que van a tener las partes para impugnar esas decisiones que consideramos equivocadas. Pero una aclaración antes de comenzar a compartir pantalla: no necesariamente puede pasar que la decisión esté equivocada. Lo que puede pasar simplemente es que el juez de garantías o la juez de garantías haya optado por la teoría del caso, y este es el quid de la cuestión, que nosotros lo venimos tratando desde hace ya bastante tiempo en la cátedra, que el señor juez o la señora juez de garantías en realidad lo que hizo fue se convenció de la teoría del caso de la fiscalía o del particular damnificado, antes de convencerse de la teoría del caso de la defensa, y por eso en el caso de la señora Práctico ha dictado la prisión preventiva, como así también ha dispuesto la elevación a juicio. Entonces, muchas veces no se trata de que la decisión esté equivocada, sino que desde donde el juez de garantías o la juez de garantías, desde donde mira los hechos, la evidencia, en el caso de la prisión preventiva, como así también en el caso de la elevación a juicio, es desde la teoría del caso del contrario. Entonces, a la defensa o a la otra parte no le queda más remedio que interponer un recurso impugnativo, ya vamos a ver cuál, ¿no? Entonces, esa como primera aclaración. Segunda aclaración: es importante tener presente, nosotros siempre les hemos transmitido desde la cátedra que, digamos, intentar para el día de mañana, cuando estén ejerciendo, que ejerzan de forma consciente, de forma honesta y con criterio profesional. Y específicamente en los recursos, en materia recursiva, si vamos a interponer un recurso, sobre todo el recurso de apelación, que va a significar, en el caso de la prisión preventiva, interponemos un recurso de apelación, lo que nosotros siempre tratamos de explicarles es que seamos muy profesionales a la hora de interponer un recurso, ya sea que si impugnamos una prisión preventiva o si impugnamos el cese de la coerción, porque el tiempo que el recurso de apelación demora, el tiempo que tarda, digamos, la alzada en decidir ese recurso, es tiempo durante el cual el expediente no avanza ni para un lado ni para otro lado. Y muchas veces tenemos, digamos, hay evidencia para producir y el recurso no nos permite producir la evidencia. Entonces, a eso nos referimos cuando desde la cátedra señalamos que hay que ser muy conscientes, muy profesionales a la hora de decidir interponer un recurso o no. Esto va a tener que ver con nuestra teoría del caso, como ya les decía, y también va a tener que ver con nuestro criterio profesional, porque si yo soy particular damnificado y se dispone
el cambio de calificación legal, por ejemplo, en la señora práctico, y yo entiendo que no corresponde, y es mi deber, digamos, ajustándome a mi teoría del caso y al criterio profesional, es mi deber como litigante interponer el recurso de apelación, ¿no es cierto? Bueno, a eso nos referimos cuando les decimos que hay que ser, digamos, responsables a la hora de interponer un recurso, el que fuere, ¿no es cierto? Muy, muy a grosso modo, de modo ejemplificativo, ustedes saben que, a ver, vamos a compartir pantalla, muy a grosso modo, ustedes saben que esto ya lo he explicado muchas veces, digamos, los escritos, si ustedes, digamos, cualquier escrito que ustedes utilicen va a ser válido. Esto nosotros lo compartimos simplemente a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Y veamos, todo recurso, antes del recurso de apelación hay otro recurso, que es el recurso de reposición o revocatoria, que este recurso se interpone para que el mismo magistrado, el mismo juez de garantías o la misma juez de garantía revoque la decisión por contrario imperio. Se utiliza en la práctica, pero el más importante es el recurso de apelación, por eso elegí compartir este recurso, ¿no es cierto? ¿Ante quién interponemos el recurso? Lo anteponemos ante el juez o la juez de garantías que dictó la decisión que nosotros consideramos equivocada. Supongamos que el juez se llame Juan Pérez, el juez de garantías, entonces nosotros vamos a decir, señor juez de garantías, doctor Juan Pérez. Ante él llevamos nuestro escrito recursivo. Entonces va a tener un encabezado, esto ya lo sabemos, ya lo tenemos cocinado, va a tener un objeto, y acá nosotros vamos a plantear. En el caso de la señora práctico, que se dispuso la prisión preventiva, y esto lo hemos tratado específicamente en la cátedra, el escrito va a contener más o menos, insisto con esto, con que esto es, digamos, un mero ejemplo, ¿no? No cualquier escrito es válido, ¿no? Entonces nosotros acá vamos a apelar la decisión del juez de garantías de convertir la detención en prisión preventiva, ¿no es cierto? Todo lo que no apelamos, supongamos que acá se hubieran tratado más puntos en el caso de la señora práctico, y si nosotros no lo apelamos, lo que no apelamos queda firme. Supongamos que se hubiera dispuesto la prisión preventiva, se hubiera ordenado una inhibición general de bienes, punto 3, se hubiera ordenado un embargo, punto 4, se hubiera ordenado subastar un bien, por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa, a modo de ejemplo, ¿no? Si nosotros no apelamos los demás puntos, el punto que no apelamos queda consentido para nosotros y por lo tanto adquiere autoridad de cosa juzgada, queda firme. Entonces, es importante que apelemos en la medida que consideremos que existe un derecho para apelar, ¿no es cierto? No es apelar por apelar, ya vamos a ver eso también. Ahora, cuando nosotros interponemos un recurso, les decía antes de empezar a compartir, que en realidad lo que pasa, lo que sucede es que el juez de garantías ha optado por la teoría del caso de la otra parte, de la acusación en este caso, ¿no? Y eso a nosotros va a ser lo que nos va a motivar, eso va a ser nuestra motivación para interponer el recurso de apelación. En este caso, vamos a alegar como motivación la arbitraria valoración, puede pasar que tengamos otros motivos, ¿no? La motivación son las razones que el litigante tiene para interponer el recurso de apelación, o el recurso de revocatoria, o el recurso de casación, o el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, o el recurso extraordinario federal. Eso es la motivación. Muchas veces los escritos no tienen motivación, los recursos no tienen motivación. Uno interpongo recurso de apelación y lo hace de forma, digamos, más corto, ¿no? Esto también va a tener que ver con el criterio profesional de cada uno de ustedes. En este caso, nuestra motivación era la arbitraria valoración en cuanto a los peligros procesales inexistentes, a nuestro modo de ver, en la señora práctico, porque se valoraban, digamos, peligros procesales por encima del comportamiento objetivo que la misma ha demostrado. También
constituía motivación suficiente la valoración, la no valoración, que digamos que no se valoró la falta de antecedentes penales de la señora Práctico, ¿no? Ese es nuestro motivo. Ahora, distinto, la motivación no es, digamos, la crítica concreta de las partes de la decisión que consideramos equivocada, porque eso va a ser lo que se va a llamar agravios. Eso lo vamos a tratar después. Y en esto les quiero transmitir una aclaración que al menos, digamos, siempre yo lo suelo poner en todos mis recursos de apelaciones, bueno, en todos mis escritos, y es lo que vengo propiciando desde la cátedra, es aclarar que cuando interpongamos un recurso de apelación, no estamos atacando a su señoría a título personal, sino que estamos atacando la decisión de su señoría porque la consideramos equivocada. Por supuesto, esto también va a depender del criterio profesional de cada uno. Podemos no ponerlo y, sin embargo, en nuestro discurso ser respetuosos de su señoría. A su señoría, que como en este caso le pusimos el doctor Pérez, nos vamos a referir como acuo. A lo largo de todo nuestro escrito, vamos a referirnos, pasado este punto de que no nos referimos a título personal a su señoría, vamos a desarrollar los agravios. Primer agravio, segundo agravio, tercer agravio, tantos agravios tengamos. Muchas veces nos pasa que los litigantes, al leer una resolución tenemos 4, 5, a mí me ha pasado muchas veces de tener 7 agravios y de repente por falta de tiempo, por lo que fuere, finalmente termino desarrollando 1 o 2 agravios. Entonces lo aconsejable es separar la crítica que nosotros tenemos al decisorio del juez de garantías o de la juez de garantía, separarlo por parte. Por ejemplo, en el caso de la señora Práctico, supongamos, yo puedo entender que es nula porque falta la fundamentación. Entonces, voy a poner como primer agravio eso. En este punto, lo que aconsejo es tomar la resolución, aprovechar ahora la virtualidad, tenerla en la computadora donde vamos a hacer la apelación y ir trayendo parte por parte. ¿Por qué? Porque es la única forma de, digamos, de cuestionar el decisorio que considero que está equivocado. ¿Esto por qué? ¿Cuál es lo opuesto? Lo opuesto es hacer un escrito, escribir 20, 30, 40, 100 hojas, pero sin referirme específicamente a la decisión de su señoría. No tiene mucho sentido, me van a decir que no. Lo que hay que hacer es cuestionar parte por parte si es que considero que está equivocada. Entonces aquí, por ejemplo, señalamos, yerra el acuo, digamos, está equivocado el acuo en este punto cuando sostiene que la evaluación razonada en su conjunto de los elementos colectados permite, por un lado, tener... Nosotros, si consideramos que está equivocado, vamos a comenzar así y vamos a señalar por qué consideramos que está equivocado. Así con el segundo agravio, así con el tercer agravio, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y después esto ya lo sabemos, así que esto lo voy a omitir. A veces dudo de compartir estos escritos porque digo, me parece que ya lo tienen recontra cocinado, entonces trato de mostrar como, digamos, los aspectos más importantes. Otra cuestión, otro recurso muy, muy utilizado es, lo primero, que, digamos, antes de pasar al otro recurso, que es el recurso de casación, lo primero que quisiera dejar aclarado con el recurso de apelación es que la apelación la vamos a utilizar durante la IPP, durante la primera etapa del proceso penal. En esa primera etapa, nuestro medio impugnativo van a ser la revocatoria o la reposición, que es lo mismo, y el recurso de apelación. Una vez que estemos en la segunda etapa, en la etapa del debate oral y público, lo que corresponde es otro recurso, que es el recurso de casación. Es un error señalar que si, digamos, a veces suele pasar que los medios televisivos dicen, se hace un debate oral y público,
se condena al acusado o se absuelve y normalmente dicen, no, adelantaron que van a apelar. Y en realidad ya no se puede apelar, porque la apelación está prevista solamente para la IPP, y ya vamos a ver que también para la etapa de ejecución de la sentencia, pero en el marco del debate oral y público, a menos que sea una causa correccional, y si es criminal, no procede el recurso de apelación, procede el recurso de casación. Porque ya vamos a ver, eso va a tener que ver con quién es alzada de quién, digamos, quién es superior de quién, ¿no es cierto? Pero vamos a ver las cuestiones prácticas someramente del recurso de casación. El recurso de casación, digamos, que sucede cuando nos condenan, supongamos la señora Práctico, pobre, ya la condené, supongamos que transitamos el juicio, el debate oral y público, y nos condenan. Si vamos a recurrir en casación, porque es una causa criminal, entonces no se puede apelar. La apelación, que quede claro que la apelación tramita solamente durante la IPP. En el marco después del debate oral y público, lo que corresponde es un recurso de casación, ¿no es cierto? Perdón. Y para todo recurso de casación, cuando uno presenta el recurso de casación, igual que se presentaba el recurso ante el juez de garantías que dictó la decisión, el recurso de casación se presenta en el tribunal que le dispone que la condena, o que la absuelve si somos acusación. Y supongamos, si somos acusación y la absuelve, hay que tener presente que si el juicio es conjurado, la acusación no tiene posibilidad de impugnación. Es decir, que en el juicio por jurado está vedada para la fiscalía y para el particular damnificado el derecho al doble conforme. Hay una cuestión ahí, habrá que analizar. Pero bueno, en ese punto, digamos, no quiero irme de tema, no quiero hacer esto teórico, aconsejo la lectura del fallo. Hay un fallo histórico de la Corte Suprema de la Nación del año pasado, que es Canales, sobre el juicio por jurado, que está interesantísimo, pero bueno, no quiero irme del tema. Si vamos a interponer un recurso de casación, lo que hay que hacer es acompañar, normalmente en una hojita aparte alcanza, ahí es una suerte de resumen de lo que pretendemos con el recurso de casación. Se llama sumario de casación, se pone en una hojita los datos del tribunal que intervino, del departamento judicial de que se trate, quién ha precedido el tribunal, si ha sido colegiado, poner el nombre de los 3 jueces, si ha sido unipersonal, poner el nombre de ese único juez que intervino, se pone el nombre del Ministerio Público Fiscal, el nombre del particular damnificado, de la particular damnificada, como en el caso de la señora Práctico, el nombre de los defensores o de la defensora, y en esto es importante constituir un domicilio en La Plata, porque el Tribunal de Casación Penal está en La Plata. Poner también acá los teléfonos para estar ubicables, poner el número de causa con la carátula. Esto es de forma, digamos, y ya vamos a ver que hay que hacer una reserva dentro de los 7 primeros días, porque el tiempo para interponer el recurso de casación es 20 días, pero dentro de los 7 primeros hay que hacer reserva de recurrir en casación. El motivo por el cual vamos en casación, la motivación, esto que les decía hoy, la motivación es muy importante, tiene que estar la motivación. En este caso, si la señora fue condenada, si la señora Práctico fue condenado, vamos a entender que se aplicó erróneamente el 79 del Código Penal, ¿no? También la pena puede ser una motivación suficiente, el monto de la pena, y finalmente hay que poner la solución que se pretende. Si se pretende en un recurso de casación que se case la sentencia, se la anule y se absuelva a la señora Práctico, ¿verdad? Después vamos a tener, si interponemos un recurso, si vamos a interponer el recurso de casación, sigo condenándola a la pobre señora Práctico, lo que hay que hacer es, el plazo para interponer el recurso de casación son 20 días corridos, en la provincia de Buenos Aires son corridos.
todos los plazos en la provincia de Buenos Aires son corridos, eso también ténganlo presente, ¿eh? Son 20 días, el tiempo para apelar es de 20 días corridos, pero dentro de esos 20 días, en los 7 primeros, hay que hacerle saber al tribunal que vamos a recurrir en casación. Esto se llama reserva de recurrir en casación. Si no hacemos la reserva, el veredicto y la sentencia va a quedar firme. Esto es muy importante. El escrito es bastante sencillo. Solicitamos, venimos que por el presente, conforme lo establece el 451, venimos a formular reserva de recurrir en casación. Muy importante esto, ténganlo presente siempre, porque si no hacemos reserva, esto se hace también en el mismo tribunal. Ahora, hicimos reserva, después, lógicamente, hay que sentarse y redactar el recurso como corresponde, ¿no es cierto? Y en esto el recurso se va a interponer en el mismo tribunal que dictó el veredicto y la sentencia. A él nos dirigimos, excelente señor presidente o excelentísimo tribunal, a ellos, y ahí dejamos el recurso. Y si se envía electrónicamente, lo enviamos a ese tribunal. También vamos a explicar, tiene una motivación, esto es muy importante, pero insisto con esto, también va a tener que ver con la práctica, digamos, con la impronta personal de cada uno. Puede pasar que no pongan la motivación. Ustedes saben que el recurso de casación va, digamos, se interpone por vicios vicios de fondo o por los vicios del procedimiento. Digamos, este famoso, no sé si recuerdan, de procesal penal, por defectos de formas o de fondo, injudicando, improcedendo, digamos, por defectos de fondo y por defectos de forma, por cualquiera de las dos razones, conforme lo establece el 448 del Código Procesal Penal. Entonces vamos a explicar la motivación. En este caso utilicé un ejemplo, insisto con esto, con que los modelitos descritos que les comparto son meramente ejemplificativos. En este caso utilicé un modelito de un recurso de casación que interpusimos contra en un juicio que tramitó por jurados. Entonces la motivación era la arbitrariedad del veredicto de culpabilidad por manifiesto apartamiento de la prueba producida, que no superó el estándar de la duda razonable para nosotros. También lo incompleto y lo confuso que resultaron las instrucciones, y como así también el monto de la pena impuesta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar agravio por agravio, uno por uno, las partes del veredicto y de la sentencia que consideramos equivocadas. Y en esto, una aclaración que es algo que se le ha cuestionado y mucho, y erróneamente al sistema de juicio por jurado, porque se decía que el veredicto, que no teníamos los fundamentos, porque ¿qué es lo que nos pasa a los abogados? Los abogados y las abogadas estamos acostumbrados a leer y leer. Somos adictos a la escritura, a los libros, y ¿cómo no vamos a hacer así si estamos formados en esto? Ya desde el primer año de abogacía venimos leyendo, y lógicamente las sentencias, el análisis de la jurisprudencia también es a base de la lectura. Ahora, ¿qué es lo que postula el jurado? No está escrito. Entonces nos entra la desesperación y decimos, pero ¿cómo voy a recurrir en casación si no tengo los fundamentos? Pero esto es un error, porque el juicio por jurado, supone por primera vez que nosotros, los litigantes, la fiscalía, el particular damnificado y la defensa, armemos la motivación del veredicto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le vamos a dar las instrucciones al jurado para que el jurado emita un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad. Y va a ser, si se fijan, la primera vez que los litigantes vamos a tener en nuestras manos los fundamentos de un veredicto.
Entonces la fiscalía, en el caso de la señora Práctico, le va a decir, como instrucción al jurado, que ha quedado claro que la señora Práctico disparó y mató al señor Chichololo. La defensa va a decir, no, 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 esa instrucción está mal porque no queda claro, sino que queda claro que la señora Práctico se defendió, por ejemplo. Y esa instrucción va a ser litigable y litigada en extremo, y así debe ser, y así tiene que ser. ¿Y quién va a decidir qué instrucción le damos al jurado? Lo va a decidir el presidente, el juez que llevó adelante el juicio por jurado. Y en el caso de que no se le hiciera lugar la instrucción a la fiscalía, bueno, en realidad ya les dije que la acusación no puede recurrir, pero sí podría plantear lo que se llama la nulidad del veredicto, que esa es otra cuestión que no tiene que ver con esto, pero ese es el camino que le queda a la acusación. Ahora, si no se le hace lugar a la defensa a cuestionar la instrucción sobre la legítima defensa, la defensa va a hacer reserva de recurrir en casación en ese momento. Y cuando interponga el recurso de casación, va a decir falta de aclaración de las instrucciones. ¿Y qué voy a cuestionar? Las instrucciones. ¿Por qué? Porque las instrucciones van a ser el fundamento, la motivación del veredicto. Esto es algo muy importante porque significa un cambio de paradigma para nosotros los abogados, para los litigantes, para los operadores judiciales. ¿Por qué? Porque vamos a discutir cuestiones desde el sentido común, desde la lógica. Entonces, eso es muy importante. Entonces, al igual que el recurso de apelación, vamos a poner un agravio, segundo agravio, tercer agravio, así sucesivamente. Aquí es muy importante, un punto a destacar, a tener en cuenta en el recurso de casación, es esto de la solución que pretendemos, ¿cierto? Que se case la sentencia, se anule el veredicto y se consume esa sentencia y se disponga la absolución o lo que nosotros hayamos solicitado, ¿no? ¿Se puede pedir audiencia o no? Esto es, digamos, facultativo de las partes. Cuando interponemos el recurso de casación, acompañamos la reserva de casación, hay que acompañar el acta de debate, el acta de debate, hay que acompañar el veredicto, hay que acompañar la sentencia. Bueno, hoy con la virtualidad simplemente señalarlo si ya se acompaña todo. Y en los juicios por jurado se acompaña todo en audio y video. Normalmente hay que llevar al tribunal un soporte, un CD, para que graben todo y también lo puedan acompañar a la Cámara de Casación Penal, ¿no es cierto? Bueno, hasta acá. Vamos a dejar de compartir esto, pero también, antes de pasar al esquema teórico que quiero compartirles, se darán cuenta, notarán hasta ahora, en la forma escrita, aún en la forma escrita, que los recursos en penal, a diferencia de lo que sucede en civil, puntualmente en civil y en comercial, todos los recursos son fundados, motivados y fundados. Digamos, tienen su motivación y la expresión de agravio. Y esto no pasa en civil, porque en civil ustedes saben que hay que limitarse a poner apelo y ya, ¿no es cierto? En cambio, en penal, todo recurso, ya sea ordinario o extraordinario, va motivado y fundado con su correspondiente expresión de agravio. Yo no puedo decir, se le dictó la prisión preventiva a la señora Práctico, yo no puedo decir, señor juez de garantía, apelo, y ya. No, lo que tengo que hacer es fundar, motivar mi apelación y expresar los agravios. Esa es la primera diferencia que tiene que quedar claro respecto de los otros fueros. Eso por un lado. Por otro lado, también puede pasar que los recursos, el recurso de apelación, por ejemplo, o de revocatoria, lo tengamos que interponer in voce en el momento. ¿Cuándo? Por ejemplo, en las audiencias de flagrancia. Puede pasar, como nos ha pasado en la cátedra, que simulamos las audiencias de excarcelación y su señoría ha concedido la apelación en la mayoría de los casos. Lo que debía hacer la fiscalía o el particular damnificado es decir, me notifico su señoría y apelo. Entonces, en ese momento, explicar los motivos de la apelación. En primer lugar, su señoría, entiendo que existen,
entiendo que existen peligros procesales toda vez que el acusado se ha dado a la fuga y no fue detenido, sino hasta que fue alcanzado por la prevención, con lo cual entiende este Ministerio Público que existen peligros procesales. Segundo, entiende el Ministerio Público que es un delito grave, lo que fuere, digamos, hay que fundarlo. Y si somos defensa y nos dicen que no, vamos a decir, me notifico, señor juez, me notifico su señoría y apelo, entiendo que su señoría se aparta de la regla sentada en el artículo 134 del Código Procesal Penal, a su vez entiendo que el delito podría corresponder a una pena de ejecución condicional, bueno, fundarlo. Solamente así va, digamos, lo que va a hacer el juez de garantías o el tribunal donde nosotros presentamos el recurso correspondiente, va a analizar los requisitos de admisibilidad, es decir, si está presentado en tiempo y forma, si tenemos legitimación para interponer el recurso de que se trata, y si se hizo como corresponde, es decir, fundado y motivado. Y si no reúne ninguno de esos requisitos, nos van a decir se declara inadmisible el recurso o no al lugar. Y esto hay que tenerlo presente a la hora de las audiencias de flagrancia, porque en las audiencias de flagrancia en vivo y en directo nos van a decir no al lugar si no interponemos el recurso fundado y motivado como corresponde, ¿no es cierto? Bueno, y les voy a compartir lo último. Es un esquema que ya está subido a la plataforma virtual. Ahí está. Y es la estructura de los recursos penales en la provincia de Buenos Aires. Perdón. Y esto, digamos, es lo que le explicaba al principio. Durante la IPP, nuestros recursos, el de reposición o el de revocatoria, va a ser interpuesto ante el juez de garantía para que lo decida por contrario imperio. Ahora, el de apelación lo vamos a interponer por las, digamos, en los casos expresamente declarados apelables, o en aquellas resoluciones que no está previsto que sea apelable la resolución, pero que esa resolución cause un gravamen irreparable. Por ejemplo, pido la devolución de efectos, no sé, supongamos una mercadería no perecedera, y que si pasa el tiempo se va a echar a perder. Supongamos, no sé, estoy diciendo un ejemplo muy, muy burdo para que se entienda. El paso del tiempo, la definitiva, no va a subsanar esto, entonces va a terminar, digamos, siendo de imposible reparación, con lo cual ahí sí va a proceder el recurso de apelación. Y la apelación se interpone ante el juez de garantías, en principio por estos motivos, o siempre que cause un perjuicio de imposible reparación con la sentencia definitiva. Interponemos aquí el recurso de apelación. Si se concede, se va a elevar a la Cámara de Apelaciones. Y esto es lo que les decía, porque en el debate oral no procede la apelación porque la alzada de los tribunales es el Tribunal de Casación Penal. Entonces es un error decir que luego del debate oral y público en un juicio criminal se apela. En realidad es sinónimo, pero el recurso de casación procede contra la sentencia definitiva. El recurso de apelación procede contra las sentencias anteriores a la sentencia definitiva. Esta es la diferencia. Ahora, interponemos el recurso de apelación. Si el juzgado de garantías nos dice que no, nos queda el recurso de hecho. El recurso de hecho o recurso de queja es un recurso afín a todos los demás. Si interpongo apelación, me dicen que no, me queda el recurso de hecho o la queja por la apelación denegada ante la Cámara. Lo mismo acá. Si acá interpongo un recurso si la Cámara emite una decisión que tampoco es la que esperaba el litigante, puede interponer el recurso de casación. Y si la Cámara me deniega el recurso de casación, puedo ir en queja o recurso de hecho otra vez a casación por recurso de casación denegado. Y si me deniegan, otra vez si se vuelve a confirmar y no obtengo el pronunciamiento que quiero en casación, puedo ir a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y acá, en casación, va a terminar la etapa ordinaria de los recursos y va a comenzar la etapa extraordinaria.
Los recursos que voy a interponer acá son los que están previstos en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el 160 y el 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Y el de inconstitucionalidad, el de nulidad y el de inaplicabilidad de ley. Si interpongo acá un recurso, cualquiera de estos tres, me dicen que no, me queda el recurso de hecho, es decir, el recurso de queja por extraordinario del que fuere denegado, y si la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires me dice, confirma la decisión, aún no obtengo la resolución que persigo, interpondremos un recurso extraordinario federal en los términos del artículo 14 de la Ley 48. Y si me dicen que no, interpondremos queja o recurso de hecho por extraordinario federal denegado. Para el recurso extraordinario federal hay que hacer un depósito que si no tenemos el dinero, si nuestro cliente no tiene el dinero, si las partes no tienen dinero para el depósito, hay que hacer un beneficio de litigar sin gastos. Ahora, volvamos, en el marco del debate oral y público, a donde tenemos que ir por un veredicto condenatorio o una absolución, o por una absolución en el caso de la fiscalía o del particular damnificado, siempre que no sea de juicio por jurado, es al Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, que está en La Plata, y digamos, en los requisitos y en el tiempo que ya les expliqué. La única digamos, vez que no va a proceder el recurso de casación, sino el de apelación, va a ser en los juicios correccionales, que ustedes saben que estos son aquellos delitos que no superan los 8 años de prisión o reclusión. Si un juez correccional me dicta una sentencia definitiva, la alzada de ese juez correccional es la Cámara de Apelaciones. En los demás casos va el recurso de casación. Y la otra alternativa, o la otra ocasión en la que tenemos que ir a la Cámara de Apelaciones es cuando hacemos un pedido que tenga que ver con la libertad del acusado o de la acusada. Por ejemplo, estamos en el marco del debate oral y público con la señora Práctico, pedimos la excarcelación o el cese de la coerción, nos dicen que no. Ahí, por más que estemos en un tribunal, en el marco de un tribunal oral, no va a casación porque no es definitiva, no es la sentencia definitiva. Entonces, como no es la sentencia definitiva, va a la Cámara de Apelaciones y el recurso que corresponde es el recurso de apelación. Esto hay que tenerlo muy en claro, muy presente, porque va a pasar, y es horrible cuando nos pasa, que, supongamos, pedimos una excarcelación, nos dicen que no, y interponemos un recurso de casación, y nos van a decir que no, porque no corresponde. No es la alzada, porque no es una sentencia definitiva. ¿Se entiende? Bueno, se entiende como si estuviera en la clase. El tema es, todo lo que no sea definitivo va recurso de apelación en el marco del debate oral y público, que es la segunda etapa del proceso penal. Se interpone el recurso de apelación y después seguimos el caminito si entendemos que no corresponde, digamos, que el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones no es ajustado a derecho, lo mismo con el Tribunal de Casación, y lo mismo con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y así sucesivamente. Entramos, supongamos que condenan a la señora Práctico, y la sentencia pasa en autoridad de cosas juzgadas. Hay dos caminos para que la sentencia, el veredicto y la sentencia, la consecuente sentencia pasa en autoridad de cosas juzgadas. El primero va a ser cuando la sentencia quede consentida. ¿Cuándo queda consentida? Cuando dejamos pasar el plazo que establece la ley para recurrir y no recurrimos, entonces consentimos la sentencia, queda firme, pasó en autoridad de cosas juzgadas. Ahí vamos a entrar en la ejecución, en la etapa de ejecución de la sentencia firme. La primera es que la sentencia sea consentida, y la segunda es que la sentencia adquiera el grado de ejecutoriedad, pase a ser ejecutoria. ¿Cuándo es ejecutoria? Cuando se me agota la vía recursiva. Digamos, se me agota la ordinaria y la extraordinaria, ya no tengo más a dónde ir. En este caso, supongamos que interpusimos, nos condenan a la señora Práctico, se interpone un recurso de casación confirma, interponemos un extraordinario, cualquiera de estos tres,
la Suprema Corte de Justicia Provincial confirma, vamos en un extraordinario federal, la Corte Suprema de la Nación confirma, bueno, la sentencia pasó a ser ejecutoria, no tenemos más a dónde ir, salvo que querramos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero de todos modos, ahí se nos acabaría la instancia, sería, digamos, pasaría a ser ejecutoria la sentencia, y tendríamos que hablar del juzgado de ejecución penal. Es la tercera y última etapa del proceso penal, en donde aquí sí la alzada es la Cámara de Apelaciones. Y a esta Cámara de Apelaciones vamos a ir por cualquier medida de seguridad, de salud, que sufra, aquí ya no vamos a hablar de acusado ni de acusada, ya no va a haber teoría del caso en esta etapa, sino vamos a hablar de penada o de penado, y acá vamos a hacer los pedidos de libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias, también lo que tenga que ver con los estudios, el trabajo del penado, de la penada, ¿no? Y cualquier, digamos, va a haber un juez de ejecución en donde vamos a hacer nuestros pedidos, y frente a un decisorio, por ejemplo, la libertad condicional no concedida por el juez de ejecución, que también se sustancia, hacemos un pedido de libertad condicional, a ver, vamos a hacer someramente al revés. ¿Qué es lo que procede en la provincia de Buenos Aires de acuerdo a la ley 12.256, que es la ley de ejecución penal? Lo primero es las salidas transitorias, que hoy están suspendidas por la situación de pandemia. Las salidas transitorias se piden a la mitad de la condena. Están previstas en el 146, en el artículo 146 de la ley de ejecución penal bonaerense, y se sustancian. Digamos, se piden unos informes a la unidad donde el penado o la penada esté alojada. Una vez que están los informes del pedido que hace normalmente la defensa, se corre vista a la parte, al particular damnificado, que acá también tiene legitimación. Aunque mucho se ha cuestionado de que haya legitimación o no en esta etapa, no quiero entrar, digamos, en esa discusión muy doctrinaria, pero sí va a haber una fiscalía de ejecución. La fiscalía normalmente, si así lo entiende, se va a oponer a las salidas transitorias, y luego lo va a decidir el juez de ejecución. La decisión es apelable, y después iremos nuevamente, podemos hacer el caminito otra vez recursivo. Lo próximo que sigue es la libertad condicional, que ustedes saben que se concede a las 2/3 partes de la pena, siempre y cuando se hubieran dado los requisitos del artículo 13 del Código Penal, y los recaudos del 104 de la ley 12.256, que es la ley de ejecución penal. Antes de la libertad condicional, 6 meses antes, procede la libertad asistida, que es 6 meses antes de la libertad condicional. Está prevista en el 106 de la ley de ejecución penal. El mismo mecanismo, se sustancia, vista la fiscalía, o el fiscal de ejecución de la pena, la resolución del juez o de la juez de ejecución es apelable. Vamos a la Cámara de Apelaciones, luego al Tribunal de Casación, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Bueno, dos detalles, dos cuestiones a tener en cuenta. Lo primero, todo recurso en penal va motivado y fundamentado. No es como en civil, que interponga un recurso, o en civil o en comercial, que interponga un recurso, ya sea ordinario, digamos, sobre todo los recursos de apelación en civil, que, digamos, solamente tengo que poner apelo sin expresar los agravios, porque eso viene después, se puede expresar agravios o acompañar el memorial. Pero en este caso, en penal, siempre el recurso es motivado y fundado. Primera cuestión. Segunda cuestión, hay que ser muy conscientes de que si interponemos un recurso, es tiempo que no podemos trabajar, y sobre todo durante la IPP, durante la primera etapa, porque tal vez tengo una evidencia muy importante para producir, y si interpongo un recurso de apelación y ya sé que no voy a conseguir que se revoque, por ejemplo, la prisión preventiva, es aconsejable, antes de perder el tiempo en una apelación, que son, digamos, meses, pueden ser 2, 3, 4, 5 o a veces más meses,
y es tiempo que hay una persona que está privada de su libertad, si somos defensores, ¿no es cierto? Entonces es aconsejable producir actividad útil, digamos, avanzar en el expediente. Lo mismo si somos acusación, si somos fiscal, si somos particular damnificado, y tal vez en vez de apelar un cese de la coerción, es aconsejable trabajar, producir más evidencia para poder revertir ese decisorio desde la evidencia producida antes que el cuestionamiento hacia una decisión que en todo caso, ustedes saben que tanto la prisión preventiva como los ceses son institutos provisorios, no son definitivos, ¿no es cierto? La definitiva es una sola, que es la sentencia definitiva. Así que bueno, espero que se haya podido entender. Ustedes saben que estoy siempre disponible, tanto en el foro como en el chat, para cualquier duda, para cualquier consulta, para que podamos avanzar en el laboratorio del conocimiento y para que podamos, digamos, ya vamos cerrando ya los actos procesales que nos competen con la señora Práctico, ¿no? Así que, bueno, los saludo y como siempre estoy a su disposición para cualquier inquietud.